¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, otra emisión de la versión Quédate en casa de Ojalá. Hay muchas informaciones que compartir con ustedes en este día, empezando porque el presidente de la República, pues, luego de aprobarse en el Senado el estado de emergencia, decretó un estado de emergencia en República Dominicana por los siguientes 12 días, a partir de culminado el estado actual, el del 3 de junio, y se mantienen igual las restricciones, es decir, el toque de queda de 5 de la mañana, de 5 de la tarde a 5 de la mañana los domingos, que es el único día que varía, y de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana. De modo que entramos desde ya, digámoslo así, a la segunda fase de, de este enfrentamiento contra el coronavirus del gobierno, que ha segmentado la flexibilización de las medidas tomadas en contra del coronavirus, que ha tomado estas flexibilizaciones presentado, la ha segmentado. Cruzada la primera fase, pues entraríamos a la segunda fase del llamado desescalamiento o flexibilización de las medidas, aunque se mantiene el toque de queda, porque así lo cree prudente el gobierno, porque así lo cree prudente el Ministerio de Salud Pública, porque así lo recomiendan organismos internacionales de peso como la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Si el país no está en condiciones aún de abrir su vida nocturna, de retornar a una nueva normalidad, porque no a la normalidad que conocíamos, pero a una nueva normalidad que incluya la vida nocturna en el país, es decir, que se pueda transitar en las noches, pues nos acogemos a esta medida tomada por el gobierno y continuamos la apertura de otros negocios. Ya esperaremos las declaraciones, quizás en el día de hoy dará unas declaraciones el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Asumimos que para explicar esta segunda fase a la que entraríamos. No nos podemos dormir en los laureles porque continúan creciendo los casos de contagio en República Dominicana, aunque sigue descendiendo la tasa de letalidad y sigue descendiendo la curva, sigue aplanándose y los casos cada vez se dan en un tiempo mucho más largo. Sin embargo, esto no, aunque son noticias alentadoras cuando lo comparamos con otros países de la región y del mundo, ya tenemos sobrepasamos los 500 muertos, 500 pérdidas lamentables por el coronavirus y no podemos descuidarnos, no podemos confiarnos ahora. Debemos seguir las medidas de distanciamiento social, distanciamiento físico, usar mascarillas y asumir esta segunda fase, asumirla con responsabilidad, como hemos asumido la primera, como hemos visto al pueblo dominicano en los primeros días de la apertura de la economía. Quizás fue un poco complicado, pero ya vemos que el dominicano se va adaptando a la covidianidad y eso es importante en un momento en que se pasa a una segunda fase, en que entramos a una segunda fase de apertura de la economía y de la nueva normalidad en República Dominicana. Saludos a Melvinson Almanzar y Sergio Pérez que están por ahí. Buenos días, ojalá, buenos días, compañeros. Buenos días. Adelante. Bien. Fran, no sé si continúas o si tomamos aquí sí, adelante. En este momento. Bien, sí, claro. Mira, quiero tomarlo ahí mismo donde lo dejas. Hay unas estadísticas interesantes en un artículo de un periódico de mucha importancia nacional, donde destaca algunas estadísticas relativas a lo que ha sido esta primera fase. En los primeros 11 días hasta ayer, hoy sería el día, perdón, hasta ayer iban 12 días, hoy sería el número 13. 4.095 contagios es la cifra, alrededor de 370 contagios por día desde que inició la desescalada. Pero hay cosas alentadoras en esta parte y es que la letalidad durante estos primeros 12 días
de la desescalada fue solo de 1.37%. Cada vida vale, cada vida es una pérdida irreparable, cada persona enferma nos afecta, pero no se puede dejar de ver las estadísticas en el contexto correcto. 1.37% de letalidad, mucho más bajo que el promedio general, ha sido el saldo durante estos primeros 12 días de la desescalada, y no menos importante, 91.60% la tasa de recuperación. O sea que es bastante cercano la cantidad de casos positivos a la cantidad de personas que han recibido la de alta médica. Eso dice mucho de lo bien que se ha manejado el gobierno dominicano y de lo mucho que ha aportado a la gente. Normalmente nos queremos quedar en los desaprensivos, que son los menos, que son unos pocos, y así ha sido a lo largo de toda esta situación. Sin embargo, pues los que aportan, los que ayudan y colaboran son mucho más. Se lo digo porque uno que está al contacto del transporte público día a día y que recibe informes de 3 provincias, en el caso de la ONSA, y de más de 810 paradas que funcionan por día, pues prácticamente vamos a decir que la tasa de mal comportamiento de la gente y de desobediencia ha bajado a la mínima expresión. Y siempre pongo el ejemplo de que una persona que está en una parada que tiene 10 o 15 minutos y de repente le pasan 1, 2, 3 guaguas en las que no se puede ir. ¿Por qué? Porque estamos cuidando dentro del 30%, que la guagua no se reviente de gente para poder mantener la distancia social, y la gente se queda tranquila esperando hasta que llegue en la que se pueda ir. Eso es una muestra magnífica de civismo. Hasta hoy no hemos tenido que dejar a una sola persona. Hasta hoy no hemos tenido que dejar a una sola persona en 12 días, 13 ya con la mañana de hoy contando, porque ande sin mascarillas en el transporte público. Hasta hoy no hemos recibido un solo caso de personas que habido que dejarla por no usar la mascarilla, y esto dice mucho de cómo el pueblo dominicano ha colaborado en esta situación. Decir que mañana, que inicia entonces la segunda fase de la desescalada, comienza un gran desafío, un desafío todavía más fuerte para todo el país, porque depende mucho de la conducta de la gente. Mañana ya estará hábil para salir el transporte colectivo privado, es decir, lo que antes eran sindicatos y ahora la mayoría se ha transformado en empresas del transporte, acorde con lo que es la nueva ley de tránsito y transporte terrestre del país. Bueno, nueva ley no, ya tiene un buen tiempo, ya tiene un par de años, pero la más reciente disposición jurídica para ese sector. También entran las bancas de lotería, o los juegos de azar, exceptuando los casinos, que concentran muchas más personas. Se mantiene, como tú dices, Fran, el tema del toque de queda. Y es importante porque hemos visto a la gente darse su recreadita excesiva hasta cierta forma en el Malecón o en la Avenida España, en lugares así abiertos. Y si no se mantienen estas limitaciones de horario de toque de queda, usted puede estar seguro que veremos a la 1 de la mañana gente ahí en esas discotecas al aire libre, que es esta República Dominicana tan bella, sobre todo en esa parte de la costa y tan adecuada para divertirse. Así que para mí muy atinado que el gobierno mantenga esa parte controlada todavía. En tanto, pues, vemos qué hacer con esta situación del COVID-19. Pasando a un aspecto ya un poquito más orientado a la parte político-electoral, anoche estuvimos viendo una intervención del candidato oficialista Gonzalo Castillo, quien esbozó el plan que tiene para reactivar la economía nacional luego de las dificultades que ha propiciado el COVID-19. Decirle a la gente que este no era el plan general de
el programa general de campaña de Gonzalo. Fue solo un esbozo de todo lo que piensa hacer y sobre todo en esta fase la orientación que él tiene para hacer que la economía repunte, basado fundamentalmente en el tema de la construcción. Ustedes saben que la construcción tiene su magia y el tema de la construcción te proporciona la facilidad de generar muchos empleos, puestos de trabajo rápido. Además, permite que se venda la varilla, el cemento, que se vendan los insumos necesarios para la elaboración de las viviendas, de las grandes obras de infraestructura en su conjunto. Además de que ahí se beneficia el que cocina, el que vende la comidita, el que vende el desayuno, se beneficia el que vende el agua. Es decir, es un sector que tiene una capacidad interesante de multiplicar el empleo y de generar recursos económicos en el corto tiempo, además del estado de bienestar que proporcionan las obras que se construyen. Gonzalo habló de túneles. Sí. Melvinson, que luego de ser electo en octubre del año pasado, como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, en unas ya sabidas, ya conocidas primarias abiertas que celebró el Partido de la Liberación Dominicana, luego de esta elección, el candidato Gonzalo Castillo había esbozado, estaba elaborando su programa de gobierno para un futuro gobierno 2020-2024, pero debemos saber que todas las propuestas fueron modificadas de forma transversal por el coronavirus. Es decir, la política que va orientada a salud, ahora hay que tener una orientación en torno al coronavirus, a cómo recuperaríamos la economía a partir de cuál sería la inversión en salud a partir de la nueva normalidad, a partir de la covidianidad, la inversión en educación y la inversión en infraestructura. Como tú destacas, decía el candidato Gonzalo Castillo ayer que estas obras no solamente representan un bien para cada municipio, para cada lugar donde se ejecutarían. Estuvo hablando del malecón de Nagua, unos pasos a desnivel en la Charles de Gaulle, bastante importante, un puente sobre el río Sama, varias obras de infraestructura, y hacía énfasis en que estas obras no solamente representan desarrollo para estas comunidades, no solamente parten de la necesidad de esas comunidades, como la terminación de la carretera Ocoa, Rancho Arriba, Sabana Larga, no solamente la necesidad de esas comunidades, sino que también representan mucho más empleo y mucho más inversión en un momento en que la República Dominicana lo necesita necesita la recuperación del coronavirus. Incluso se atinó a decir que para el 2021 como meta se propondría a su gobierno elevar el Producto Interno Bruto a un 8%, pese al coronavirus, a un 8%. Unas declaraciones quizá un tanto arriesgadas, ¿no? Sería un reto, pero es bastante interesante que desde ahora se esté proponiendo alcanzar esa meta, y estamos hablando en un contexto en un momento en el que en contexto internacional lo que indica es que la economía, por lo menos en este año, en República Dominicana no crecerá, pero en América Latina decrecerá totalmente, y en el mundo se ha visto reducido el crecimiento económico, de modo que si terminamos creciendo un 1% o no, creciendo en cero, no decreciendo en República Dominicana en este año, para el 2021 si creceríamos un 8%, como lo promete Gonzalo Castillo, sería una gran hazaña, Mel. Del PIB, 8% del PIB. Bueno, del Producto Interno Bruto. Es ambiciosa la declaración de Gonzalo, pero es inteligente porque él está enfocando el sector de la economía que no implicaría el tema tan fuerte de las exportaciones o sectores que dependan mucho de la divisa, sino que
estaría hablando de apuntalar un sector tan dinámico como la construcción. Habló de 100,000 viviendas a bajo costo y con una característica interesante. Se le daría el bono tierra a la gente para abaratar el costo de la vivienda. El Estado facilitaría un 10% para su construcción y además se crearía un fondo que daría ciertas facilidades para que la gente la pueda pagar a unos 30 años y a un costo adecuado, bajo. Es decir, que Gonzalo piensa correctamente al estimular un sector que no depende tanto de lo global, sino que depende más de lo particular. Lo mismo que el sector como la agropecuaria. Habló también del tema turismo, fundamentalmente orientado hacia la parte sur del país. Mencionó la posibilidad de construir un hotel de unas 600 habitaciones en la zona de Pedernales y Cabo Rojo. También de fortalecer el aeropuerto María Montés, que está en Barahona, y de construir una vía de acceso nueva de Barahona a la zona de Cabo Rojo, Pedernales, Bahía de las Águilas, de manera tal que se pueda llegar bastante rápido y prácticamente el aeropuerto de Barahona pueda considerarse el aeropuerto internacional también de Pedernales, de algún modo acercándolo. Habló de vías, de una circunvalación de Santiago a Puerto Plata, que permite llegar en 25 minutos de la provincia santiaguera hasta Puerto Plata. Así que 2 horas de Santo Domingo a Puerto Plata. Sí, mejorando la autopista. Circunvalación. Claro, una circunvalación nueva y la mejoría de la autopista Duarte. De todo esto quiero recoger lo siguiente. Es la experiencia de Estado en el momento delicado en que vive la República Dominicana. Gonzalo puede hablar de los túneles, de los elevados, de los pasos a desnivel que necesita el país, de las circunvalaciones, porque su paso por obras públicas fue fructífero y además porque muchas de esas obras él la contempló y la tenía en carpeta para tratar de ejecutarla antes de salir de obras públicas. De todos modos, le sorprendió un poco el tema de ser candidato, que quizás no estaba programado, pero las circunstancias del país se dieron en ese orden. Y esa experiencia de Estado que Gonzalo acumuló en 7 años, no experiencia de Estado porque estaba sentado en una silla y en un consejo, como quizás estuvo el candidato a Divinavera en el pasado, que no tiene nada que exhibir, sino porque tuvo la más prolífera obra que se ha tenido desde ese ministerio y lo transformó no solo en construcciones, que hay construcciones de sobras para exhibir, escuelas nada más hizo más de 1,000. Aparte de todas las obras de otras características que hizo en materia de infraestructura. Pero lo más importante es que Gonzalo tiene la experiencia, la expertise en el tema y que conoce cuáles son esas obras y en qué punto. Él no llegaría a improvisar, no llegaría a armar un plan, lo tiene, sabe de dónde pueden salir los recursos, ya lo ha hecho antes, el tema de construir obras trascendentales. Y si es la punta de lanza que él ha señalado, esta parte de la construcción, creo que es bastante correcta para prender y reavivar la economía, reactivar la economía en un plazo muy breve. Así que esa experiencia de Gonzalo Castillo, que sabe de construcción desde que estaba en el sector privado, porque también ha tenido empresas constructoras, pienso que esa experiencia pudiera darnos dividendos de inmediato y no habría que esperar identificar de dónde sacar el dinero, identificar cuáles son las obras, porque él tiene eso bastante sabido y aprendido. Así que crédito a este programa de gobierno de Gonzalo. Antes de pasar a ti, Frank, ya para culminar, él mencionaba una propuesta que no la dijo anoche, porque lo de anoche era otra orientación, pero hace unos días habló del hecho de que él quisiera de que los estudiantes tengan transporte gratuito en los diversos sistemas del Estado Dominicano, teleférico, onza y metro, en un gobierno suyo. De esto yo le puedo hablar bastante y creo que es algo sumamente práctico y fácil de realizar. Para la onza, por ejemplo, había sido un poquito complicado focalizar los subsidios a lo largo de estos años porque el tema del pago electrónico en los autobuses no existía. A la llegada, en el primer año de Héctor Mujica en la onza se comenzó a probar un sistema, se utilizaron unos 35 autobuses en el corredor Charles de Gaulle y en el corredor Juan Bosch, Ciudad Juan Bosch,
Luego el Intran nos dijo que tenía un plan más ambicioso y general y nos pidió ceñirnos a ese nuevo plan. Este plan, en una primera fase, pretende, y ya comenzó, poner a la ONSA de manera electrónica. Tenemos ya más de 100 autobuses con la instalación. La 27 de febrero, que es el corredor más grande, ya está funcionando electrónico completo. Tenemos en la Lincoln ONSA funcionando electrónica y también en el corredor Naco. Y esa tarjeta te permite, la SD-Go, que es una tarjeta nueva, además la de teleférico y metro, te permite pagar en el sistema de ONSA. Lo que quiere decir que en poco tiempo pudiéramos tener toda la flotilla lista para pago electrónico. Esto sí permitiría de manera eficiente lo que no se había podido hacer totalmente eficiente en el pasado, aunque sí se le daba ciertas facilidades a los estudiantes, a los militares uniformados, a los discapacitados, pero ahora de manera electrónica ya, cuando la flotilla esté completa, permitirá que con esa tarjeta tú focalices el subsidio de manera correcta, que el dinero sea una inversión bien enfocada y no algo al ojo por ciento. Lo mismo que teleférico y metro, que por su naturaleza ya tienen el sistema electrónico instalado, así que es bastante sencillo segregar los pasajeros que pueden ir gratis, los grupos vulnerables que tú quieres que se beneficien de ese subsidio focalizado, y bastaría con hacer algún tipo de carnetización y de conexión con las universidades, con el Ministerio de Educación, que pudiera aportar quizás los recursos. En el caso de ONSA, yo no hemos hecho el estudio de costo de eso, pero yo entiendo que con unos 100 millones de pesos más al año se le puede dar transporte gratis o 150 a los estudiantes. Y teleférico y metro, pues, que transporta un poco más. No tengo los estudios, estoy hablando por la experiencia y por los números que uno maneja, pudiera con 500 o 600 millones de pesos, tal vez, ¿no?, tener esto listo. Así que lo que Gonzalo dice no es una tontería ni huye de la realidad. Eso con un dinero que no es tanto, pero ya enfocado los tres sistemas integrado a pago electrónico, pudiera perfectísimamente en un plazo corto tenerse ese beneficio. Además de que el plan del Intran incluye, en la primera fase incluía solo la integración de los transportes del Estado, pero en la segunda fase incluye que todas las unidades del transporte público instalen esta pequeña validadora electrónica en sus autobuses. Evidentemente hay autobuses que tendrían que mejorar su condición física, tendría que darse más de los planes que tiene Intran en materia de sustitución de flota, sobre todo de cambiar los vehículos pequeños por vehículos de un calado más grande. Pero es un aparatito bastante sencillo, pequeñito, que solo necesita tener internet, una data que ya hoy la data móvil es una cosa muy simple, y con eso simplemente se presenta la tarjeta. De hecho, en los próximos días pudiéramos, Frank, con el canal 4RD, hacer un reportaje al respecto para que vean cómo en el corredor 27 de febrero está funcionando a la perfección este tema. Y bueno, es una propuesta innovadora, creativa y sobre todo muy, pero muy viable. Mira, bueno, una de las cosas, antes de pasarte con Sergio, cerrando con Gonzalo Castillo y las propuestas que esbozó ayer, sobre todo en materia de construcción, no podemos dejar de mencionar que habló de la construcción de 100,000 viviendas en los 158 municipios que tiene el país. Estamos hablando de un proyecto ambicioso de construcción de viviendas. Recordemos que cada año hay un déficit de vivienda, se crea una necesidad de las personas de tener vivienda. Como cada año llegan a mayoría de edad una cantidad de dominicanos, y cada año necesitan trabajo, y asimismo cada año necesitan vivienda. Y para reforzar, para combatir este déficit de vivienda que se crea cada año en cada país, pues Gonzalo Castillo hablaba de la construcción de 100,000 viviendas, pero tendrían la particularidad de que serían construidas no en las metrópolis, sino en todos los municipios del país, viendo las necesidades de cada uno y con facilidades de que el Estado aportaría un 10% del inicial, o un 10% del valor de la vivienda, y serían a 30 años con una tasa fija.
Bastante Sí, interesante este proyecto de construcción de vivienda, Sergio. sí, como una noción que le voy a tomar prestada a Guillermo Ricard Calventi, es la noción de candidato y de líder. En el caso de Gonzalo Castillo, hay que entender que él en principio, hasta ahora inclusive, ha sido el candidato, pero no ha sido todavía el líder. Él está en una noción de transformación de la candidatura al liderazgo. Y digo eso porque Gonzalo se O fundamentó es el candidato que continúa la obra del líder. efectivamente. Entonces ahí mismo van surgiendo cualidades que sí lo van convirtiendo y la gente comienza a ver un liderazgo en función de esas cualidades. Por ejemplo, la determinación, la resolución de problemas, la capacidad de trabajo que emula ya a un liderazgo consolidado. Y lo digo porque cuando uno examina el panorama político nacional, nos encontramos con liderazgos ya consolidados, pero que representan el pasado y representan la exclusión. Hablo específicamente de una visión de liderazgo excluyente que nosotros tuvimos en República Dominicana y que fue superada por esa fuerza política que apoyó a Gonzalo Castillo y que para muchos era inconcebible que un invento, como le decían, un desconocido de buenas a primeras alcanzara y ganara a un líder ya consagrado. Y no era fortuito, era que él era la continuidad y la expresión continua de un liderazgo que ya a lo interno de una fuerza política había desplazado a otro y a lo interno de la sociedad comenzaba a ganar un espacio en función de una profunda reivindicación social. Y Gonzalo, como tú señalas, Franklin y Melvinson, ha sido la continuidad de ese programa de transformación de las políticas públicas y ese programa hacia la igualdad. Yo quería señalar, por ejemplo, para que veamos lo que es un liderazgo responsable y un liderazgo irresponsable, el tema, por ejemplo, de la corrupción. Y lo quiero mencionar a propósito de la entrevista que tuvo este programa, ojalá, en el día de ayer, una entrevista que yo les exhorto a nuestros televidentes que la busquen en internet y en YouTube para que vean lo que expresaba la directora de compras y contrataciones, doña Yocasta Guzmán, al respecto de las compras públicas. Parece en principio algo invisible, sobre todo cuando ese liderazgo del pasado lo que ha hecho es señalar que este estado de emergencia ha servido para hacer mil robos y esa oposición vinculada al liderazgo del pasado lo que ha dicho es que iba a negar el estado de emergencia o iba a recortar la solicitud de 25 días en función de que vía el estado de emergencia se estaba utilizando para hacer compras masivas, etcétera. Y Yocasta Guzmán explicó primero que por primera vez nosotros dentro de la legislación y dentro del marco legislativo que nos da la ley de compras permitió tener una regulación específica para este estado de emergencia. Segundo, que nunca como ahora habíamos tenido mayores controles, pero no solamente enfocado estos controles al tema de evitar la corrupción, que es importante, pero no es el único objetivo de la ley, sino enfocado a ser mucho más eficiente. ¿Y cómo se hacía más eficiente las compras del Estado? Teniendo en cuenta los precios, teniendo en cuenta criterios que garantizaban la efectividad de lo que se va a comprar. Y sobre todo, esa efectividad complementada y ayudada con lo que son las tecnologías de información y comunicaciones, porque si bien es cierto que la ley existía desde el 2006, es a partir del 2012 cuando tenemos un sistema robusto de compras públicas y es a propósito de este periodo de emergencia que se da una regulación específica para el estado de emergencia, donde no se han rebajado los controles, sino que se han aumentado para garantizar tanto la transparencia como una compra eficiente de parte del Estado. Eso ha explicado que la función administrativa que se realiza a los fines del Estado no se haya detenido por las compras públicas y que lejos de eso, esa función administrativa al realizar los fines del Estado haya sido eficiente. Y usted tiene labores que han impedido que empiece a tener esta crisis, se haya roto la cadena de suministro. Y menciono lo de Yocasta, Frank, porque la oposición que cogió como excusa la corrupción en las compras públicas,
y que dice que el Estado dominicano ha abusado y el gobierno central ha abusado supuestamente en este estado de emergencia para hacer rico a 2 o 3. Resulta que ante la pregunta de cuántas impugnaciones tenían esos procesos ante la dirección de compra, ¿tú sabes cuál es la respuesta, Fran? 0. Hasta el momento no se ha producido una sola impugnación de los procesos de compra en el estado de emergencia. ¿Qué te revela eso? Que muchas de las críticas se hacen en la prensa y para la prensa, pero pretenden ignorar una transformación que se hizo en el aspecto institucional en República Dominicana, que no solamente ha podido limitar la corrupción, sino que ha utilizado el sistema de compras públicas como un elemento de esa política social que se prometió en un programa de gobierno y que se ha ido cumpliendo milimétricamente. Entonces, cuando le preguntamos qué y cuando vemos qué ha hecho la oposición respecto al sistema de compra, lo que dicen es que van a poner más sanciones contra la corrupción. Eso te revela a ti que ni siquiera saben lo que es un criterio eficiente de compras públicas, que ni siquiera han leído bien la ley de compra, porque ahí están los mecanismos que evidenciarían la corrupción. Penal, porque sí existe. Efectivamente existe un marco penal. Y deja vestigios, porque se ha hecho una construcción que permite que cualquiera pueda recabar las pruebas.